los esfuerzos de las autoridades por preservar la paz se han visto obstaculizados por el número de los invasores, dice el presentador en la radio, mientras trabas la puerta con el tocador. En este mismo instante las fuerzas armadas abren paso por las calles con sus tanques. Rogamos a Dios que esta sea la medida suficiente para acabar con ellos. Bajas el volumen de la radio y procedes a recoger el rifle bajo tu cama. Comienzas a cargar las balas poco a poco y pones atención al sonido de varias piernas moviéndose en el pasillo. Parece que... ¡Sí! ¡Lo hicieron! ¡El ejército está logrando repeler a los monstruos! El oír eso reconforta parte de la ansiedad que sientes y deja salir un suspiro mientras te quitas el sudor de la frente. Por cómo se ven las cosas, solo es cuestión de horas para que la artillería acabe con esos 100 pies de una vez por todas. Un momento, ¿100 pies? Dices justo antes de que la cucaracha gigante lograse romper la puerta. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Hollywood surgió un boom de la ciencia ficción. Entre los años 1948 y 1962, más de 500 películas de este género llegaron a los cines y autocinemas. De entre estas existe una rama enfocada hacia insectos que de alguna u otra forma, y casi siempre por obra de la radiación, mutan obteniendo dimensiones monstruosas. La infantería y las armas convencionales no provocan nada en las bestias, y todo esfuerzo tecnológico de la era atómica apenas si retrasa la inevitable extinción humana. Hoy en día esta premisa raya de ridículo, ¿verdad? Cuando se habla de bichos radiactivos, lo que se te viene a la mente seguro es bajo presupuesto y lavado de dinero. Pero aunque no lo creas, los clásicos de esta era alguna vez fueron aclamados por su concepto realista. Acompáñenme en este recorrido, donde exploraré cómo los artrópodos lograron aterrar a toda una generación. En los cinemas la presentación de 2 películas por noche pronto perdió su rentabilidad, cuando se introdujeron películas de mayor duración y la audiencia tuvo acceso a nuevos medios de entretenimiento, por lo que tan solo reciclar películas más viejas dejó de verse interesante, así que las casas productoras se encargaron de hacer rápidamente películas baratas y con publicidad agresiva para atraer al público. Poco a poco encontraron una zona de confort en la ciencia ficción. Los alienígenas y robots reemplazaron a los fantasmas y hechiceros de las proyecciones nocturnas, y con ellos la palabra invasión se volvió un término común. Muchas de estas amenazas eran una vista exótica y en su mayoría solo existentes en la ficción, y es por esto que destacan las criaturas que el consumidor podía ver cara a cara sin necesidad de ir a un zoológico o museo. Para ver un bicho, bastaba con salir al patio. En 1954, a poco tiempo después de que la explosión de 2 bombas nucleares arrasara Japón, Warner Bros. Dejó a manos del productor David Weisbart y el director Gordon Douglas hacer una película basada en una historia original escrita por George Washington Yates. Them, 1954. La historia comienza en el desierto de Nuevo México, cuando el sargento Ben Peterson y el soldado Ed Blackburn conducen una búsqueda guiados por un piloto observador. Justo cuando están a punto de descartar el reporte de un infante deambulando, el piloto alcanza a ver a una pequeña niña caminando a lo lejos y los dirige hacia ella. Peterson se acerca a la niña, que no hace más que sujetar su muñeca rota. La pobre no reacciona a su llamado ni presta atención cuando la recoge. Blackburn recibe otra llamada del piloto, que le informa de un tráiler y de un automóvil accidentados. Al llegar a la escena descubren que una pared del tráiler fue arrancada, mientras que el único rastro de personas es la ropa sangrienta hecha tirones en el suelo, y un pedazo de la muñeca. Poco tiempo después, suben a la niña a una ambulancia y de la nada un sonido agudo se hace presente a través del desierto. Los oficiales miran hacia atrás, sin darse cuenta de que la niña acaba de levantarse con los ojos bien abiertos por el terror. Sin importar dónde investiguen, solo encuentran escenas similares a las de los vehículos accidentados, así como el mismo sonido distante, al cual poco tiempo después es seguido por gritos. El tiempo pasa y el agente del FBI, Robert Graham, convoca una autopsia en uno de los cuerpos, que además de haber sido aplastado, estaba empapado de ácido fórmico. Aquí conocemos a los doctores Harold y Patricia Medford,
padre e hija, que ayudan con la investigación. Después de leer los reportes y haber examinado la evidencia, los doctores viajan al hospital a donde la niña sigue sin responder, incluso después de varias aproximaciones psicológicas convencionales. En busca de una reacción, el Dr. Medford sostiene una muestra de ácido fórmico bajo su nariz. Se descubre entonces que una colonia de hormigas había mutado aumentando en tamaño, todo a causa de las pruebas de bombas atómicas cercanas al Alamogordo. Eventualmente logran destruir el nido del desierto, pero en medio de la confusión, 2 hormigas reinas abren paso por la ciudad y logran anidar en las alcantarillas. Para ser más específicos, en el sistema contra inundaciones de Los Ángeles. La situación se vuelve una carrera contra el tiempo. No solo deben impedir que los huevecillos traigan al mundo a más monstruos capaces de levantar 20 veces su peso, sino que también tienen que auxiliar a una madre desesperada por sus 2 hijos perdidos y que trágicamente terminaron en el laberinto de túneles subterráneos de Ellas. Esta película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también recibió elogios por su trama. The Saturday Review la describió como una historia de terror tan persuasivamente realista como uno podría imaginar, y hasta en el New York Times se la alabó por ser tensa, absorbente y sorprendentemente convincente. Esta película ha inspirado a varias obras cinematográficas, como por ejemplo Aliens, El Regreso, donde la escena de la colonia alienígena es un homenaje directo a una escena similar en la colonia de hormigas. Hasta fue nominada al Oscar por mejores efectos especiales en 1955. Them es considerado hoy en día como uno de los mejores exponentes de la ciencia ficción gracias a su calidad de producción, guión y actuaciones. Todo esto puede ser extraño de oír, en especial porque los méritos de la película contrastan completamente con las demás producciones que ésta inspiró, algunas de las cuales, y con tal de ejemplificar de qué va el género, nombraremos a continuación. Tarántula, 1955. Un hombre deformado se esfuerza por caminar en el desierto de Arizona, cae y muere. El sheriff llama al Dr. Matt Hastings para examinar el cuerpo, y él queda perplejo al encontrar que se trata de su amigo, el investigador biológico Eric Jacobs, y que parece haber desarrollado acromegalia, una distorsión que toma años en llegar a ese estado. Al serle negada una autopsia, Matt pide ayuda a su colega, el Dr. Gerald Deemer, pero este se niega. Aún frustrado, Hastings decide explorar en el hogar y laboratorio de Deemer, una mansión aislada en medio del desierto. Dentro, Deemer se disculpa por su hostilidad, atribuyéndolo al duelo por la muerte del Dr. Jacobs, e insiste que él desarrolló acromegalia rápidamente en el lapso de 4 días. No puede ofrecer una explicación e intenta convencer a Hastings de que se trató de una anomalía. Deemer va a su laboratorio secreto, que contiene jaulas grandes con conejos y ratas de enorme tamaño. Los revisa y señala cuándo fue la última vez que cada uno recibió la inyección. Se acerca a una pared con panel de vidrio, donde un espécimen diferente entra a la vista. Una tarántula con el cuerpo y la extensión de sus patas del tamaño de un perro. Mientras Deemer acaba sus observaciones, otro hombre deformado aparece y lo ataca con una jeringa, y procede a destruir el lugar. Mientras las flamas consumen el laboratorio, el arácnido logra escapar y el hombre deforme muere. Un bus trae a una joven y bella mujer a la ciudad, quien espera encontrarse con el Dr. Deemer. El empleado del hotel le dice que tiene que esperar a que el único taxi regrese, por lo que ella acepta viajar junto con el Dr. Hastings, quien planea regresar al laboratorio. Ella se presenta como Stephanie Clayton, a quien apodan Steve, quien firmó para asistir en el laboratorio. Cuando llegan, Deemer les asegura que el incendio se originó de un desperfecto del equipamiento, y ya que el contrato de Steve estipula que debe residir en la mansión, Hastings deja sus maletas ahí. Días después, el sheriff pide ayuda al Dr. Hastings nuevamente. Se topan con casos de ganado desaparecido, algunos asesinatos y charcos grandes de un líquido denso y blanco. Hastings llama a Steve en el laboratorio. El Dr. Deemer ha estado actuando extraño y se le ve enfermo, por lo que se ha ido a la cama. Así que ella le muestra a Hastings que han estado trabajando en el uso de elementos radiactivos para producir un supernutriente artificial, y que de perfeccionarse, podría proveer un suministro ilimitado de alimento a la humanidad. Poco después,
Al investigar la destrucción de un rancho de caballos, encuentran más del extraño líquido, y después de analizarlo, descubren que se trata de veneno de tarántula. Y al ponderar el tamaño que se requeriría para producir el veneno en tal cantidad, se dan cuenta que los experimentos son los responsables. Matt llama otra vez a Steve, pero Dimmer cuelga el teléfono violentamente, así que él conduce hacia la mansión y se encuentra con que la tarántula creció alcanzando el tamaño de esta. Steve y Matt logran escapar, pero Dimmer es asesinado por el monstruo, y ahora se ven perseguidos por este mientras huyen con dirección a la ciudad. The Black Scorpion, 1957. Un sismo azota México y provoca la aparición de un nuevo volcán. Los doctores geólogos Hans Scott y Arturo Ramos son desplegados para estudiar la crisis vivida en San Lorenzo. Ellos encuentran una casa destruida y un carro de policía abandonado. Cerca del sitio, encuentran al oficial muerto y también a un infante que ha quedado huérfano. Al entregar al niño a los amigos de sus padres desaparecidos, conocen al sacerdote del pueblo, el padre Delgado, quien les dice sobre el daño a la propiedad provocado por algo que también se encuentra matando al ganado, y que los habitantes creen se trata de un demonio. Los geólogos comienzan su estudio mientras la Armada Mexicana, bajo el comando del general Cosio, comienzan los esfuerzos de socorro. Han conoce a una mujer local, Teresa Álvarez, y se hace amigo de un niño de nombre Juanito. El volcán hace erupción una vez más y revela a los causantes de los destrozos, escorpiones prehistóricos gigantes, los cuales la Armada Mexicana es incapaz de dañar. A la mañana siguiente, cuando los escorpiones regresan a su guarida, que también refugia todo un ecosistema con gusanos y arañas inmensas, las autoridades piden la tutoría del Dr. Velasco, quien junto con Hank y Arturo idean una manera de deshacerse de los monstruos sellando la cueva, cosa que logran hacer. Si tan solo alguien les hubiera advertido que no todos los gigantes regresaron al volcán, no tendrían que preocuparse de otro grupo de escorpiones que se ocultaron en otras cuevas y que están a punto de atacar a un tren repleto de civiles. Beginning of the End, 1957. Una fotógrafa de nombre Audrey Ames se encuentra con el pueblo de Ludlow, Illinois destruido y con todos sus residentes desaparecidos, además de que los campos fueron arrasados como si una plaga los hubiera devorado. Nuestra protagonista comienza a sospechar que el ejército está cubriendo todo el asunto, por lo que viaja a la granja experimental del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para ver qué criatura pudo haber causado la destrucción de los cultivos. Ahí conoce al Dr. Ed Wainwright, quien está experimentando con radiación con el fin de crear frutas y vegetales gigantes y así acabar con el hambre en todo el mundo. Wainwright menciona que ha habido unos cuantos incidentes cerca, y que los saltamontes se comieron todo el trigo radioactivo que tenían guardado. Ames y Wainwright rastrean el origen de los misteriosos acontecimientos y rápidamente descubren que el trigo que comieron los saltamontes causó que crecieran hasta ser del tamaño de un autobús. Después de que han acabado con todos los plantíos en el área, el enjambre se dirige a Chicago para saciarse con humanos. Cuando la reportera y el científico se reúnen con el ejército para discutir cómo se harán cargo de la plaga, se encuentran con que la artillería no es efectiva y de que son demasiados como para enfrentarse todos a la vez. El tiempo abrevia cuando los ortópteros llegan a la ciudad y comienzan a alimentarse de edificios y personas. ¿Serán forzados a destruir la ciudad con armas nucleares? O tal vez puedan aprovecharse de la cualidad de que los saltamontes son insectos de climas cálidos. De cualquier manera, tienen que apresurarse antes de que comience el fin. The Deadly Mantis, 1957. En los mares del sur, un volcán hace erupción y causa que los icebergs del Polo Norte se desplacen. Uno de los cuerpos monumentales de hielo se derrite poco a poco y libera una mantis religiosa de más de 60 metros de altura de hace millones de años. Una estación militar en Canadá que monitorea la información que llega por medio de la línea de alerta temprana se dan cuenta de que los hombres en una de sus avanzadas no responden. El coronel y comandante oficial Joe Parkman vuela hacia el lugar para investigar y se encuentra que todo ha sido destruido. Sus hombres desaparecieron y ahora hay marcas gigantes en la nieve. Cuando reciben una señal en el radar, Joe manda a sus pilotos a investigar, pero su objetivo desaparece de pronto. Después, uno de los aviones de la Fuerza Aérea es destruido.
Parkman recorre el accidente y se encuentra con marcas similares a las de antes y un objeto extraño de casi 2 metros de largo. Se lo lleva al general McFord, quien reúne un grupo de expertos, pero no son capaces de identificar el objeto. El profesor Anton Gutner recomienda la ayuda del paleontólogo Nedrick Jackson, quien se encuentra en el Museo de Historia Natural. Al momento que Ned recibe la llamada por parte de Ford, él está ayudando a la editora de la revista del museo, Marge Blaine, a planear el siguiente número. Más tarde, al analizar detenidamente el objeto, lo reconoce como un espolón perteneciente a una mantis religiosa prehistórica, y aparentemente con hambre de carne humana. Ned llega a la base junto con Marge, quien la acompaña como fotógrafa. Esa misma noche, ellos discuten junto con Joe sobre la criatura en su oficina, sin darse cuenta de que el monstruo alado los está observando a través de la ventana, y como si se trataran de su presa, prosigue a atacarles. Toda la unidad abre fuego contra el monstruo, haciendo uso de rifles automáticos y lanzallamas, pero solamente se va una vez que las aeronaves lo rodean. Horas después, la base sigue en alerta roja, pero se enteran de que el gigante recién acaba de atacar a un bote en la costa canadiense, por lo que Ned calcula que se encuentra volando a 200 millas por hora. Ahora depende del cuerpo de observación desde tierra y la ayuda de los civiles para localizar a la mantis, quien alterna su vuelo entre varios sitios de los Estados Unidos conforme avanzan los días. Earth vs. The Spider, 1958. Jack Flynn conduce por la carretera mientras mira el brazalete que acaba de comprar para el cumpleaños de su hija Carol, cuando de la nada se estrella con algo. A la mañana siguiente, Carol está preocupada por la desaparición de su padre, por lo que convence a su novio Mike Simpson de acompañarla a buscarlo. Encuentran su vehículo accidentado y el brazalete, pero no hay señales del señor Flynn. Especulando que pudo haberse arrastrado a una cueva cercana, entran a investigar. Pero después de dar un paso en falso, caen en una telaraña gigante, de la que emerge una tarántula igual de grande. Por suerte logran escapar y regresan al pueblo. Una vez a salvo, intentan convencer al sheriff de su avistamiento, pero no tienen éxito, y es cuando acuden a su maestro de ciencias, el señor Kingman. Juntos regresan a la cueva. Esta vez encuentran el cuerpo del hombre desaparecido. La araña ataca nuevamente, esta vez con el sheriff como testigo, quien ordena una gran cantidad de DDT para acabar con el monstruo. El cuerpo de la tarántula es llevado al gimnasio de la secundaria para poder estudiarla más tarde. Cerca del mismo lugar, una banda practica algunas piezas de rock and roll que piensan tocar en el baile escolar. La música logra despertar al cuerpo inerte de la bestia y escapa destruyendo la pared, arrastrándose poco a poco para aterrorizar al pueblo. Monster from Green Hell, 1958. Con tal de prepararse para mandar un cohete al espacio, los científicos americanos Quint Brady y Dan Morgan quedan a cargo de un programa que envía varios animales e insectos al espacio para probar sus tasas de supervivencia. Uno de los cohetes, el cual contenía avispas, se descompone y cae en alguna parte de la costa de África. Tiempo después, el Dr. Lawrence y su hija Lorna realizan una autopsia en un nativo, y determinan que murió paralizado por una inyección masiva de veneno. Arobi, el asistente de Lawrence, le informa que se cree que hay un monstruo aterrorizando a las personas y animales en el área conocida como el Infierno Verde. Brady se entera por el periódico de un tumulto en África Central causado por monstruos gigantes, y especula que las avispas fueron expuestas a grandes cantidades de radiación cósmica. Brady y Morgan pronto parten a África para investigar. Al llegar al complejo de Lawrence, Lorna les informa que no han regresado de la expedición al Infierno Verde, y poco tiempo después, Arobi les da la noticia de que el doctor falleció a manos del monstruo que se oculta en la caldera de un volcán, y le da a Brady un aguijón gigante extraído del cuerpo. El grupo entonces decide adentrarse en el Infierno Verde y detener de una vez por todas al monstruo. Armados con no más que un puñado de granadas especiales, dan rienda suelta a su búsqueda por la colmena de las faldas del volcán, que parece estar a punto de estallar, para matar a la reina avispa antes de que esta especie invasiva se extienda por todo el continente. Ya que hemos revisado estas historias, podemos dar paso a enlistar las temáticas y detalles que resultan similares entre ellas.
además de los bichos, claro está. Los relatos suelen comenzar con alguna clase de misterio, que implica personas desaparecidas y residuos dejados atrás por las criaturas. Los paisajes preferidos son climas casi inhóspitos, como desiertos, cuevas y la tundra ártica. A pesar de que la causa del crecimiento en insectos varía, la radiación y otros tipos de experimentos denotan una fuerte y obvia presencia de la élite científica, que muchas veces es a la que pertenecen los protagonistas. Otro grupo notable en las películas es el ejército y sus esfuerzos de poca eficacia por contener los ataques. Se incluyen papeles femeninos en el rol de profesionistas, algo inusual para la década. Se dedica parte de la trama a explicar cómo se comportan los antagonistas en la naturaleza. ¿Qué es lo que provoca temor de estos escenarios? Muchos analistas han leído a los insectos gigantes de Hollywood como símbolos o metáforas referentes a las tensiones políticas, sociales y culturales de aquel tiempo. Una vez más, esto no se ve plausible, pero les aseguro que esta interpretación tiene una razón de ser. Miedo nuclear. Es la primera aproximación y también la más aceptada cuando se analiza este tipo de películas. La escritora, novelista, filósofa y ensayista Susan Sontag argumentó en su ensayo de 1965, La imaginación del desastre, que estas películas en realidad hablan del miedo nuclear, la ansiedad generalizada sobre la amenaza de la aniquilación atómica, que estaba presente en la psique de la clase media durante los días dorados de la Pax Americana. Ella concluyó que existe un trauma enorme sobre el uso de armas nucleares y la posibilidad de futuras guerras nucleares. La mayoría de estas películas atestiguan este trauma, y de alguna forma intentan exorcizarlo. Básicamente se refiere a que estas obras tienen el fin de distraer a las masas de la presente posibilidad del Armagedón nuclear. Otra de las cosas que la fantasía puede hacer es normalizar lo que es psicológicamente insoportable, que es lo que nos atrae a ella. Se entiende entonces que el monstruo es el símbolo de lo que debemos temer y no el miedo en sí. Es el miedo de lo que la humanidad ha hecho científica y militarmente para llevar al mundo al borde de la destrucción. El hecho de que muchos de los bichos monstruo de estos mundos fantásticos nacen gracias a la bomba parece confirmar este punto de vista. Bueno, Ted Sherman, el escritor principal de Them, quien sirvió como el asesor de comunicaciones por radio del general MacArthur en la Segunda Guerra Mundial, reveló en una entrevista que en cuanto escuchó sobre el bombardeo sobre Hiroshima en 1945, él se fue a una esquina a vomitar. Todo parece indicar que esta es la única explicación que necesitamos. Pero la filmografía de los 30s alguna vez usó la electricidad como su energía misteriosa para poner en movimiento la trama. En los 20s lo era la lobotomía y cirugías. Puede que la radiación solo cumpliera el papel de originar una amenaza inusual e interesante. Terror rojo. Otra interpretación popular sugiere que los insectos mutantes se refieren a las tensiones de la Guerra Fría y lo preocupante de la amenaza comunista. Las pestes domésticas como las hormigas, arañas y demás se transforman de la nada en depredadores sanguinarios e insaciables. Lo común se vuelve algo desconocido. Se habla entonces de la sospecha de infiltración, subversión e invasión de los rojos comunistas. Es decir, en The Deadly Mantis se nos presenta con algo que baja desde el Ártico para atacar a Nueva York, y que es localizado con la ayuda de los radares diseñados para detectar a la invasión rusa. Inclusive los primeros minutos son dedicados a explicar qué es la línea de alerta temprana. El monstruo alado pone en duda la eficacia de este sistema cuando pasa desapercibido por todos los radares y jets. También se ha tomado a la colonia de hormigas en Them como una representación del comunismo, una sociedad colectiva y agresiva que se debe de erradicar para preservar el modo de vida estadounidense. Gordon Douglas, el director de la película, también tiene entre su filmografía el film de 1951 Fui un comunista para el FBI, y a Ted Sherman le llamó la atención el guión en un principio porque según él, además del hombre, las hormigas son las únicas criaturas del mundo que se preparan para la guerra.
lo que hace que esta postura no suene tan descabellada. Por el otro lado, y aún en relación con la Guerra Fría, también se ha tomado en cuenta la posibilidad de que las películas son referentes a los matices más oscuros de la ciencia, la autoridad y la ocupación militar en la sociedad civil. Podemos observar también que la mayoría de la ciencia ficción de los 50s satanizaba la ciencia y extrañamente la enaltecía al mismo tiempo. Los científicos locos creaban un monstruo y al final otros científicos bienhechores restauran la paz, aunque con armas de alta peligrosidad como el napalm y otros proyectos de destrucción secretos. La fórmula es simple. Pero muchos otros críticos también han interpretado este cine como himnos al poder del gobierno y al status quo. Las películas de monstruos sueltos comparten a un héroe colectivo que son las instituciones de la sociedad política, militar y científica, y que garantizaban un final feliz. No nos referimos al clásico "deja de preocuparte y ama a la bomba", sino a un "sigan preocupándose y amen al Estado". Interpretación freudiana. El filósofo Noel Carroll nos asegura que hemos aprendido a tratar a las criaturas de la noche como criaturas del id, por lo que podemos asumir que los saltamontes y avispas masivas son una externalización de todas las inseguridades y conflictos de las personas civilizadas con su id primitiva, instintiva y caótica. Las películas de monstruos vendrían siendo un comentario social a través de la dramatización de la ansiedad del individuo, sobre sus deseos sexuales reprimidos y que son incompatibles con las morales de la vida civilizada. El choque entre la ferocidad animal, en forma de insectos, contra la estructura social aceptada, representada por ciudades y edificios. Si vamos más lejos, podríamos identificar ciertos temas como la frigidez e impotencia, miedo a la castración y a la madre fálica. Los insectos pasarían a ser símbolos explícitos del deseo. Los insectos, especialmente las arañas, pueden cumplir con el rol de manos peludas de la masturbación, además de que cuentan con una asociación cultural con lo impuro, al mismo tiempo que se les identifica con el veneno y el devorar, que fácilmente podrían expresar ansiedades sobre la sexualidad. Podemos respaldar lo último al fijarnos que hay una preocupación por la fecundidad de las reinas hormiga, avispa o lo que fuese. Se puede argumentar que tratan sobre el género si se parte del gran número de científicas y artrópodos ovulando que se presentan en los films. Naturaleza. Recientemente el análisis se ha enfocado en el tamaño de los antagonistas. Richard Lekosky, un investigador independiente en cuanto al cine respecta, observa que, cuando los insectos se presentan inmensos frente al humano, el orden natural se pone de cabeza. Es como hubiese sido el apocalipsis si el escritor de Revelaciones no hubiese sido Juan y en su lugar colocáramos a un entomólogo. En el libro del crítico cultural e historiador de cine Peter Basking de 1983, Ver es creer, cómo Hollywood nos enseñó a dejar de preocuparnos y amar los 50s, nos invita a pensar que puede que todas esas alegorías y simbología no se encuentren de ahí de forma concreta. Para entender de lo que se preocupaban estas películas, solo tenemos que mirar a lo que está frente a nosotros. Son los bichos después de todo, la naturaleza desencadenada. Guerra contra los insectos. El académico, autor e historiador económico William M. Tsutsui nos propone en su artículo, del que la mayoría de este video se basa, mirando directamente a ellas, entendiendo las películas de bichos gigantes de los 50s, que las películas reflejan en realidad el miedo a las infestaciones y a la habilidad de la humanidad de controlarlas durante los 50s y 60s tempranos, el apogeo de los gobiernos y sus acciones ofensivas del control de plagas. En los 20 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la retórica usada para hablar de la amenaza de las plagas alcanzó nuevos niveles de intensidad. El miedo a insectos destructivos fue avivado por los entomólogos, los oficiales de gobierno, los intereses agriculturales y la industria del pesticida al mismo tiempo que los bichos se amontonaban en los cines de Estados Unidos, creando así una fiebre. Muchos libros y revistas contemporáneos hablaban con detalle de la eficacia de los insectos de consumir los sembradíos, infiltrarse en nuestras casas y de dañar nuestra salud. A lo largo de los 50s,
podemos notar que el vocabulario o imágenes usadas en el control de plagas se fusionó con el de la Guerra Fría. Por ejemplo, en un artículo de Today's Health, un diario de la Asociación Médica Americana, alguna vez escribió: "La gente está muy preocupada estos días con la amenaza de una guerra nuclear. El miedo de que la humanidad pueda ser destruida y nuestro planeta hecho pedazos por la bomba de hidrógeno. La preocupación se justifica, y aún así hay una amenaza a la supervivencia que es casi tan peligrosa y mucho más cercana. El peligro no espera al dedo de algún dictador irresponsable. No es detenido por diplomáticos alrededor de una mesa de conferencias, ni por una amenaza de represalias. El enemigo ya está aquí, en los cielos, en los campos y en la línea de agua. Ha excavado en cada metro cuadrado de nuestra tierra. Ha invadido hogares, escuelas, edificios públicos. Ha envenenado la comida y agua. Trae enfermedad y muerte por la guerra bacteriana de incontables millones de personas cada año. El enemigo infiltrado, las pestes que caminan, arrastran, saltan y vuelan. Destruyen más cosechas que la sequía e inundaciones. Ellos destruyen más edificios que el fuego. Ellos son responsables de muchas de las enfermedades más temidas por el hombre y sus animales domésticos. Algunos de ellos comen o atacan a todo lo que el hombre posee o produce, incluyendo al hombre mismo". Como podemos ver, el espacio entre los hechos y la ficción, hablando de insectos, se volvió muy fina en esta década. Los miedos y las pestes del mundo real se derramaron en los miedos cinematográficos de hormigas gigantes. Cuando el científico en la pantalla mostraba diapositivas hablando de lo peligroso que es un saltamontes, bien podría haber estado citando lo que los entomólogos de la vida real exponían con tal de vender insecticida. Los años posteriores a la guerra trajeron consigo varios pesticidas químicos que entraron al mercado. El DDT se vendió como el salvador de la humanidad y el asesino de asesinos. También como la bomba atómica de los insecticidas. Ahí lo tienen. Las garrapatas mutantes son todo un enigma. Hemos explorado desde la carrera armamentística hasta el sexo y el consumismo. Sin duda alguna, este análisis nos sirve de ejercicio para ver toda la pluralidad de temas que una obra de arte puede tocar, el comentario social y los paralelismos que tiene con la vida real. Y, a fin de cuentas, para observar cómo las producciones de cine son capaces de repetir una fórmula hasta el cansancio.